septiembre de 1996, un mes después de posesionado Abdalá Bucaram, y cuando Fujimori había sido reelecto en 1995, en abril del 95. Primer encuentro presidencial entre Alberto Fujimori del Perú y Abdalá Bucaram del Ecuador, meses después de concluido el conflicto bélico del CENEPA. Estas son las imágenes de la cumbre presidencial, la 10ª cumbre presidencial de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, el que se llamaba antes Contadora, el Grupo de Río, que terminó llamándose CELAC, marcó un importante punto de inflexión contra Estados Unidos sobre la denominada ley Helms-Burton. Crearon una ley con jurisdicción extraterritorial. Crean en Estados Unidos una ley para que se aplique en otros países. Ya saben, sus gracias, sus supergracias, necesitamos de ustedes. Este proyecto puede quedar trunco en el tiempo si ustedes no apoyan, no aportan, no sustentan la viabilidad de su recurrente proceso de producción para seguir alimentando las plataformas digitales ahora con estos contenidos. El presidente Bucaram llegaba, desfilaba, se presentaba en la 10ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, que se reunió el 3 y 4 de septiembre del 96 en Cochabamba, Bolivia. Miren ustedes, Abdalá Bucaram, el presidente, se había posesionado el 10 de agosto del 96. No había pasado un mes. Se estaba sentando en Carondelet, en este encuentro presidencial en Bolivia. Miren ustedes. Es la foto oficial de los presidentes de la 10ª cumbre de jefes de Estado del Grupo de Río. Nació del Grupo Contadora, que era un grupo de países sudamericanos que promovían la paz en Centroamérica a propósito de los conflictos de Nicaragua, El Salvador, y después se convirtió en el Grupo de Río, pero con la particularidad de que no estaba o no constaba Estados Unidos. Una propuesta de unidad latinoamericana sin Estados Unidos era un paso adelante. Por eso terminó convirtiéndose en la CELAC. Se habló sobre la ley Helms-Burton, que se publicó el 3 de marzo de 1996 en Estados Unidos. ¿Saben qué ordenaba? Que cualquier empresa de la Unión Europea o del mundo que pretenda hacer negocios con Cuba reciba sanciones y sea bloqueada por Estados Unidos, actuando de manera extraterritorial, afectando a un tercer país con una ley de otro estado. Atentar contra la autodeterminación en su máxima expresión. En su declaración final rechazaron la ley Helms-Burton. En ese contexto, Bucaram llegaba a su primer encuentro con Alberto Fujimori. Está también por ahí en la foto. El presidente del Perú. Miren ustedes. Ahí van los presidentes. Y estaba planificado un encuentro entre el presidente Fujimori, que iba con Samper, junto a Samper, y el presidente Bucaram. Se había planificado un encuentro, un intercambio de presentes, un saludo de manos, mas no declaraciones públicas. Esta es la primera parte. El encuentro de los presidentes junto al canciller Galo Leoro por parte del Ecuador. Tudela me parece que está en el lado peruano. Los conocía porque yo cubría en ese tiempo no solo la caída de Bucaram, que venía en marcha, sino también la toma de la embajada de Japón en Lima y la operación Chavín de Huántar que llevó adelante Fujimori para el rescate de los secuestrados. Sí, Tudela, ya lo vi. Entonces, esa era
Miren ustedes, ese era el objetivo, el encuentro, el saludo. Miren, ahí va. Y Bucaram, como siempre, sale con el saludo más largo. Ya. Y fue desalojada la prensa. No iban a dar declaración. Miren. Se sentaron los presidentes. Miren ustedes. Fujimori ya había visitado el Ecuador en 1992 para escuchar la propuesta de Rodrigo Borja. ¿Cuál era la propuesta de Rodrigo Borja en torno al protocolo de Río de Janeiro? La propuesta de Rodrigo Borja era el arbitraje papal, que el Papa se convierta en árbitro y mediante un laudo llegue a terminar con las delimitaciones mal hechas en el 42 por falta de implementos tecnológicos correctos para delimitar el protocolo de Río de Janeiro. ¿Sobre eso hablaban? ¿Sobre eso hablaban los presidentes? ¿Cuál fue la...? Chino, sigue siendo más allá, Chino. No le digan así. No le digan así, es el presidente, por favor. No. Intercambio de presentes. No, Chino, hazte para allá. No ha de haber sido el presidente. Gracias. Presidente, ¿cómo podría calificar este encuentro? Bueno, yo creo que ha sido muy positivo. Muy positivo. Somos países hermanos con una misma cultura, una misma tradición, una misma esperanza. Y países que creo que estamos conscientes que se les dio el audio, ¿no? Cuando la labor fundamental de los gobiernos es luchar contra la pobreza, luchar por los más necesitados. Siendo así, creo que ha sido un encuentro realmente positivo para Ecuador. Y con mayor razón, cuando de esta reunión podemos decir que hay una muy buena noticia, en el sentido de que en el mes de enero podremos estar visitando a la República del Perú para confraternizar aún mucho más. Y agradecemos esta invitación del señor presidente. Y fue en enero Abdalá Bucaram a Perú, un desastre de visita. Ya estamos encontrando y recopilando los archivos de la visita de Abdalá Bucaram al Perú en enero del año 97. Ya estaba caído, pues. Y se venía el golpe. Eso ya sabía. Incluso creo que Fujimori ya sabía de eso. Y adicionalmente, pues, nos preocuparemos nosotros en los próximos meses de hacer un seminario entre intelectuales peruanos y ecuatorianos para compenetrarnos y buscar una identificación mucho más profunda. Son señales importantes que demuestran que Ecuador y Perú tenemos realmente un estado de ánimo positivo, lo que he descubierto en esta reunión. ¿Nace una nueva amistad entre los dos mandatarios? Luego de esta reunión, ¿nace una nueva amistad entre los dos? Bueno, yo lo siento a mi amigo y al señor Fujimori. Y eso es muy importante. ¿Considera que se puede consolidar la paz dentro del marco del protocolo de Río, señor presidente? Bien, estamos hablando de moratoria en el tratamiento del tema, así que... Moratoria en el tratamiento del tema del protocolo de Río de Janeiro. Que eso obviamente jugaba en favor de Fujimori, ¿no? Fujimori siempre fue con toda, desde que se declaró dictador en el 92, porque con las armas, con los militares y sus élites militaristas, se convirtió en dictador, disolvió los poderes del Estado para hacerse dictador en el 92, fue reelecto en el 95 y para el 96 aparecía con esa sonrisa. Moratoria, no se iba a hablar del protocolo de Río de Janeiro. ¿De qué iban a hablar entonces? ¿Cuál es la primera impresión que se lleva de este encuentro, señor presidente? Muy positivo. Un presidente de la República del Perú que va a tener que enseñarle la fórmula a muchos presidentes de América Latina de cómo se realiza un presidente, ¿no? Presidente, ¿cuál sería los términos de la próxima reunión que se tendrá en enero? Bueno, le explico de que los países garantes han pedido una moratoria en el tratamiento del tema. Entonces, creemos que con el mayor respeto hay un refrán
del Medio Oriente que dice damos espacio que damos apuro. Es decir, Habrá primera visita al Perú. bueno, confraternizar mucho más, tocar los temas puntualmente en la próxima ocasión que estemos con el señor presidente Fujimori y todos los temas que tienen que ver con la comunidad internacional. Yo creo que el pueblo peruano y el pueblo ecuatoriano deben de confiar que este es un acercamiento real y sincero, porque si no tenemos confianza en nuestros presidentes, entonces va a ser muy difícil la cosa. Y lo fundamental es la integración, ¿no? América Latina y el mundo, y la paz, por supuesto. América Latina y el mundo nos están viendo. Muy bien, muy bien. Rosa Delia Ceballos, ahí estaba cubriendo la información Artieda, nada que ver con su hijo. Bueno, Fernando Artieda era en realidad el secretario de comunicación de Abdalá Bucaram, del gobierno de Abdalá Bucaram, era cercano a Abdalá Bucaram. Mire, ha sido un grato encuentro, el primero que he tenido con el presidente Bucaram. Realmente la reunión ha sido muy fluida. Le propuse una visita de Estado al Perú, al presidente Bucaram, y no esperaba sinceramente una respuesta tan inmediata, tan espontánea para responder a esta invitación. Me ha causado muy grata impresión que aceptara tan rápidamente, y en principio hemos fijado la fecha para esta visita en el mes de enero. Además, en el interín, como ya lo ha manifestado el presidente Bucaram, promoveremos algunos eventos que permita comprendernos entre diversos sectores de nuestra sociedad, por ejemplo, a nivel académico, a nivel de intelectuales, hacer seminarios, y entonces este tipo de comunicación va a ayudar mucho. Es la primera vez que me encuentro con el presidente Bucaram. Creo que vamos a tener una comunicación muy fluida, incluso no nos tratamos de usted, sino nos tuteamos. Eso ya es una buena señal que en apenas 15 minutos estemos llegando a este nivel de comunicación. Oye, Alberto, oye, Abdalá. Sí, Alberto, dime, Abdalá. Yo he tenido la oportunidad de hacer 3 o 4 visitas a su país. Y vamos a tener el gran gusto de que por primera vez en la historia de nuestra república, un presidente del Ecuador, en este caso el presidente Bucaram, haga la visita de Estado al Perú, como yo tuve el honor de hacerlo en enero del 92 a Quito. Yo espero que esta reciprocidad sea constante, y entonces después de la visita del presidente Bucaram probablemente me invitarás, ¿no? Abdalá, me invitarás. Como les decíamos, Fujimori en el 92 no volvió a insistir en acercarse a Borja por el tema del planteamiento del arbitraje papal. No era una opción para Fujimori. Fujimori, desde que asumió hasta que firmó la paz, su opción era el protocolo de Río de Janeiro. Y también era la opción de los países garantes. Y también era la opción de Estados Unidos como uno de los países garantes. Claro. Lindo le decían a Abdalá. ¿Qué ha de ser posible? O sea, Chino, hazte para allá, y Abdalá lindo. No. Por ahí estaba Valia Baraj, una colega peruana que conocí en esos años en Lima. Porque haya una diferencia entre Estados Unidos. Abdalá Bucaram era requerido, ¿no?, por los periodistas. Estaba estrenándose como presidente del Ecuador.
Y uno de los motivos de la reunión era el tema que les hablábamos de la ley Helms-Burton, una ley extraterritorial que decretó Estados Unidos para bloquear empresas que vayan a hacer negocios en la isla de Cuba. Un país, su Senado, su Congreso, su función legislativa legisla para que se ejecute extraterritorialmente, fuera de su jurisdicción. Era una locura. Y le preguntaban a Bucaram sobre la declaración de la 10ª cumbre de jefes y jefas de Estado. Sino porque básicamente es una ley lesiva, es extraterritorial, atenta a la jurisdicción de cada uno de los países y atenta al Código de Derecho Internacional. Bueno, ¿también tendría que ver esto en su caída? Seguramente que sí. Una intervención de un Estado por sobre otro, utilizando los aparatos legislativos de una potencia militar. Así que en esos términos todos los países hemos estado de acuerdo, tanto es así que hemos firmado el acuerdo. Y no ha habido pues esa diferencia, peor con Carlitos, que luego de la suscripción del documento estuvimos hablando de los tangos y de Gardel, así que yo no creo que haya... Para suavizarle la cosa, se refiere a Carlitos. Se dice que ante su posición hubo un respaldo inmediato del presidente peruano. No, sí, se han tratado muchos temas. Lo que sucede es que Perú vive nuestra propia historia, y Bolivia y Paraguay también. Le pusieron a Bucaram que sea el fusible y anunciar el rechazo de la ley de Estados Unidos Helms-Burton. Y que también Fujimori se sumó a su propuesta e hicieron parecer como que fuera su propuesta. La de Bucaram. Censurar la ley extraterritorial de Estados Unidos contra Cuba, la Helms-Burton. Ahí estaba el punto en discusión. Y en segundo plano, el protocolo de Río de Janeiro. Sigamos escuchando. Entonces, pero no es que hubo un respaldo a mi posición ni a la de Ecuador. Es un respaldo común que nos hemos dado todos los países. Yo insisto en que no ha habido divergencias. Son comentarios y que se hacen dentro de una cumbre, pero todos hemos salido en condición de hermanos y nosotros hemos respaldado posiciones de Argentina. Y yo respaldé posición de Perú. Me pareció, por ejemplo, extraordinaria la posición de Perú. Y la he respaldado y lo hice en el seno de las conversaciones. Cuando se tocó el tema de la pobreza, donde Fujimori, de una forma con mucha capacidad, demostró la posibilidad de que las Fuerzas Armadas trabajen en el desarrollo social de un país, y están construyendo carreteras y están construyendo obras de alcantarillado, y eso es extraordinario, eso hay que aprenderlo, eso hay que recogerlo, y Perú nos está dando una lección en eso. ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más barata la obra. Yo he escuchado alguna ocasión al general Moncayo en mi país que decía eso, que ellos pueden intervenir empresarialmente en esta materia con mayor éxito que muchos empresarios privados. Coqueteaba con Moncayo, quien promovía que la infraestructura pública sea realizada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ¿se entiende? Y le lanzaba el guiño, quien ya estaba orquestando el golpe de Estado. Y ya se hablaba de una operación Dignidad. Y CNN publicaba documentos de informes que daban cuenta de que el golpe de Estado contra Bucaram estaba en marcha. Y que Paco Moncayo decía que le habían falsificado la firma. Y si las obras no van a costar la mitad, ¿por qué no hacerlo? O sea, y en eso pues tenía razón el presidente peruano. Y entonces obviamente en este punto el señor presidente del Perú efectivamente tuvo una posición muy similar a la de Ecuador, pero también nosotros tuvimos posiciones de respaldo hacia el Perú en otros temas. ¿Es una firma que ustedes se llevarán mejor aún? Bueno, yo me siento muy amigo de Alberto ya, y lo tuteo porque nos estamos tuteando. Y tuteo con T, ¿no? No vayan a malinterpretar ni a escuchar mal. Y yo aspiro que esta amistad sirva realmente para superar una diferencia que hemos tenido 55 años. Ni el señor Fujimori, ni Bucaram, ni Durán Ballén, ni Borja, ni Férez Cordero en los últimos años han sido responsables de la suscripción de un documento en el 41. Hoy tenemos una realidad que tenemos que superarla en términos equitativos que nos permita realmente desarrollarnos, manteniendo una moratoria como hemos expresado, y básicamente para que nuestras economías no sufran, porque es un desperdicio luchar tanto con ideas, con leyes, con programas por simples conflictos que realmente pueden ser solucionables mediante el diálogo,
todo se vaya al tarro de la basura. Eso no vale la pena. Nuestros países merecen mayor respeto. Y yo creo que el señor presidente del Perú y el presidente del Ecuador estamos convencidos de que la pacificación es el único camino que realmente nos va a conducir a la solución de nuestros problemas para que nuestras economías no sufran y no se vayan al tarro de basura conforme decimos. ¿En qué fecha de enero del 97 usted visitará Lima en todo caso? Bueno, estaba de luna de miel Abdalá Bucaram, ¿no? Y llamaba la atención, atrapaba todas las miradas y habló de temas muy, muy sensibles, ¿no? Tendiendo puentes con Paco Moncayo, tendiendo puentes con el Perú, hablando del protocolo de Río de Janeiro del 42 como un problema que había que solucionar, reconociendo la vigencia del protocolo de Río de Janeiro. Bueno, lo importante es hacer una visita de Estado y voy a estar seguramente en los primeros días de enero, tenemos que ponernos de acuerdo todavía, y eso es una demostración de que el diálogo y la amistad sí es un camino fértil en estas conversaciones, y haber recibido la generosidad del parte del presidente del Perú para visitar vuestro querido país es una cosa que nos llena de mucha satisfacción como presidente de la República y a nuestro país, por supuesto, que los tenemos como hermanos a ustedes. Así que esto va a ser en enero. También nos llenó de satisfacción saber que vamos a hacer un acuerdo, un seminario de parte del Ecuador, donde van a estar presentes intelectuales y periodistas peruanos de la mayor envergadura, con la finalidad de incorporarnos, integrarnos mutuamente, que es una forma también de buscar un camino a la pacificación y demostrar el buen estado de ánimo de los dos países. ¿Es su primera experiencia internacional? Yo estoy muy contento con esta cumbre, porque independiente del ambiente cerrado y que la gente no se entera que se conversa, yo creo que Ecuador va a conseguir cosas importantes. Por ejemplo, creemos que hoy la inversión chilena, que es de apenas $200 millones en nuestro país, mientras invierten 3.000, 4.000 millones en otros países de América Latina, hoy vamos a conseguir realmente, con una invitación que vamos a hacer, la incorporación de un gran capital chileno, de inversionistas chilenos a nuestro país, para que incrementen su capacidad de trabajo y inversión en nuestro país, básicamente en el área de construcción. Ellos construyen 100.000, 120.000 viviendas anuales y tienen mucho que enseñarnos. Creemos también que podrían en algún momento entrar en el área de telefonía, de la electrificación. Y eso es importante porque América Latina está demostrando que tiene 400 millones de personas que podemos integrarnos. Y no es necesario a veces vender nuestros productos fuera, si acá adentro tenemos el mercado. Y vamos con Fujimori, también fue abordado con una pregunta sobre Ecuador. Esta declaración es más extensa, pero hemos puesto un fragmento sobre el tema necesariamente y precisamente de la relación con Ecuador y con el Bucaram y su nuevo mejor amigo en ese momento y en esta cumbre, ¿no? Sería el principal tema que hablaría con el abogado Abdalá Bucaram. Repito, no hay tema en agenda, va a ser un encuentro de buenos amigos. Pero, señor presidente, nosotros puntos, ¿al Perú le interesa acelerar el proceso de paz con Ecuador? Cronograma, afortunadamente se está cumpliendo. Esperamos que a mediados de septiembre, como ya lo manifesté, y por supuesto coordinando con la parte ecuatoriana, se pueda realizar la reunión en Santiago de Chile, tal como se tiene previsto, y en esa reunión fijar los procedimientos. Fujimori revela algo que Ecuador no revela, que hay un cronograma para el proceso de paz, que hay reuniones que se van a dar en Chile para hablar y avanzar en el proceso de paz. ¿Por qué de eso no se refirió Abdalá Bucaram, el presidente? ¿O acaso no sabía, o eran reuniones secretas? ¿O solo con los países garantes? ¿O ya se estaba políticamente avanzando para que termine en el 98 con la paz definitiva? Estamos hablando de que 2 años después se firmaría la paz definitiva, el mismo Fujimori, pero con un Maguad, luego de la tormenta que vivió Ecuador, con la caída de Bucaram, el ascenso del golpista Alarcón, la presidencia falsa y entreguista
de Maguad. Y lo único que hizo fue firmar la paz y reconocer el protocolo de Río de Janeiro, que estas élites militaristas posiblemente no querían que se sepa o no querían que se cierre, o querían seguir nutriéndose del presupuesto del Estado en armas, porque les conviene a sus mejores amigos, los belicosos del mundo. Tantas cosas sobre la mesa coincidentes, congruentes, coherentes, consistentes, de espaldas a los pueblos. Esperamos también que esto sea todo un éxito y podamos luego entonces ir a Brasilia. La fecha precisa no se ha coordinado aún, pero estamos a la disposición también de la contraparte ecuatoriana y de los países garantes. Entiendo que Fujimori esperaba que ese mismo año del 96-97 se firme ya la paz. Pero el golpismo en Ecuador tenía otra agenda. Primero ser ellos los que firmen la paz. ¿Cómo le van a permitir que un Bucaram y el repudio que sentían en contra de él sea el que firme la paz? Comenzando por ahí. No, pues a ellos les gusta los tipo Sixto Durán Ballén, Guantemblanco, nacidos en Boston, y su falsa elegancia. Ni siquiera un Alarcón. Esperaron a que llegue el demócrata popular de Yamil. Hasta en eso creo yo que manejaron los tiempos. Que no sea ni Bucaram, el caído, el poco elegante, que no sea el interino golpista de Alarcón, porque no tendría mayor legitimidad. Y le dijeron a Fujimori, aguántese, que sea nuestro presidente Maguad, el de la Constitución del 98, el de la bancocracia, el que recibió 3 millones de financiamiento del banquero Fernando Aspiazu del Progreso, el que congeló los depósitos, el que decretó el cierre de los bancos, él, el que al verse desesperado decretó la dolarización y recibió la felicitación de Bill Clinton. Perfecto, les agradecemos mucho por su sintonía. Recuerden escribirnos, apoyarnos, apostar por este proceso. Tratamos siempre de mostrarles archivos consolidados, digitalizados, cada vez mejor digitalizados. La tecnología nos permite, nos ayuda con eso. Pero eso es un trabajo de hormiga que requiere de mucha paciencia y sacrificio. Lo hacemos solos, somos muy pocas personas y necesitamos de su apoyo, de su ayuda.